Aura. Te dejamos con la especialista en la materia, medium intuitiva y canalizadora de energías angélicas, Giovanna Aispuro. Estás a punto de tener una conexión Aura. Hola, buenos días. Headset on, ya, headset on, ya. Bueno, pues esto sucede. Ok, ni modo, estamos al vivo, así que lo que importa es la información. Hola Sonia, ¿qué tal? Mira, ya es como quiera se están conectando. Hola Liliana, hola Cheo Cruz, ¿qué tal? ¿No se escucha? ¿Ya se escucha, chicos? ¿Ya escuchan bien? Perfecto. Bueno, pues como les iba diciendo, hoy Conexión Aura tiene un tema pues alusivo a lo que es octubre y todo lo que concierne a Halloween, espíritus y demás. Entonces vamos a platicar hoy sobre qué sucede cuando trascendemos, qué eso de las almas en pena, qué es lo que nos están mostrando, qué es lo que nos quiere decir toda esta serie de información que siempre estamos lidiando con ella. Hola Francisco. Ah, perfecto, qué bueno que se escucha excelentemente bien, Sonia. Bueno, antes que nada vamos a platicar sobre lo que es el alma. El alma, para llegar a ello, hay que definir lo que es todo nuestro ser. Entonces, estamos compuestos por un cuerpo físico, estamos compuestos por un ente espiritual. El alma, entonces, viene a ser una parte del espíritu. De hecho, hay quienes dicen que entre el espíritu y el alma es exactamente lo mismo y hacen como si fuera el sinónimo. Para mí, lo cierto es que el espíritu es la grandeza, es toda la información, toda nuestra energía de todos los tiempos, de todo lo que hemos recorrido y caminado. Y el alma, entonces, es esa fracción que hay en nosotros en esta vida, donde es la que se encarga de recoger toda esa información. El alma está dividida en lo que es alma divina y alma terrenal. Es como podemos ver la estrella de David, el Magen David, que es un triángulo hacia arriba, con el piquito hacia arriba. Entonces, eso es lo que significa que es nuestra parte terrenal, porque la base es la que es más ancha. Esa es nuestra alma terrenal, Nefish. Tenemos también lo que es el alma divina, que entonces sería el triángulo inverso de la estrella de David, el que apunta hacia la tierra. Esa es la parte del alma divina.
ese es el neshama. Y entonces la mezcla, la unión de estas dos energías son lo que forman nuestro espíritu, lo que forman el ruach. Ese es esencia, ese es aire, ese es el que tiene toda esa información, porque muchos entonces pueden decir que el alma es donde se vuelven los pensamientos, donde se vuelve toda esta información que nosotros acumulamos día con día. Así que, entendiendo esto del alma y el espíritu, lo vamos a poner en un solo punto. Cuando nosotros trascendemos, entonces la pregunta siempre es ¿qué hay más allá? Pero para entender un poco el por qué llegamos a las creencias que tenemos ahorita, vamos a platicar un poco de historia. La muerte, entonces, es según, hay muchos autores que determinan que se vive según la creencia. De acuerdo a la religión monoteísta, pues la muerte no tiene retorno, las personas que trascienden no regresan. Sin embargo, las religiones orientales, esas sí creen en la reencarnación. Y bueno, es bien sabido el libro de los egipcios, el libro de los muertos, o el de los orientales, el libro tibetano de los muertos. Aún así, con esas referencias tan antiguas, todavía hay mucha controversia en cuanto lo que dicen algunas personas cuando uno está en una plática coloquial. Dicen, no, pero es que nadie ha regresado de la muerte para decirnos lo que sucede. Lo cierto es que depende a quién se lo pregunte, sería mi perspectiva, porque si se lo preguntas a un medium como yo, pues te diría que sí han regresado. De hecho, para mí, muchos de ellos ni siquiera se van. Así que, por supuesto que hay muchísima información. Y entonces no es nada más hablando de mi propia perspectiva, que como les he dicho siempre, la perspectiva, lo que yo digo es sobre mi experiencia, pero también ustedes se pueden ir y buscar en todas las redes sociales, en las bibliotecas donde ustedes tienen los libros que les acabo de mencionar, y siempre hay información al respecto. Por lo tanto, el chamanismo entonces dice que es una práctica que se hace más de 20,000 años. Yo en lo particular soy seguidora del chamanismo, pues que ellos creen que este mundo, esta vida está dominada por los seres invisibles y estos nos afectan todo el tiempo. Así que incluso aun cuando trascendemos, ellos siempre están pensando en hacer la mejor vida en este mundo para que el trascender sea de una manera suave, de una manera donde no generen o alteren la famosa ley de causa y efecto o el karma. Así que entonces, estos chamanes también tienen pruebas, hay chamanes muy conocidos actualmente. También ellos, a través de sus estados de trance, ellos usan, puede ser trances a través del sonido, tambores, o pueden usar ayahuasca, pueden usar hongos, pueden muchas maneras de entrar en trance, y ellos se pueden comunicar con ese reino espiritual del cual obtienen esa información. Asimismo, entonces, los sumerios, ellos también pensaban que el recorrido de un alma era deplorable, era muy triste. Después de que trascienden, entonces todo era sufrimiento, pero no hacían mayor énfasis al respecto. Sin embargo, la cultura oriental, el hinduismo, los budistas, todos ellos sí piensan que la reencarnación es una oportunidad para corregir todo aquello que en esta vida no pudiste, digamos, hacer de la mejor manera o a lo que tú te comprometiste como tal. Entonces, como ven, hay muchísimas religiones y podríamos hablar 2, 3 programas sobre historia, pero a mí me gusta hacer práctica. A mí me gusta entrar lo que es en materia en sí. Bueno, y entonces, ¿por qué si yo tengo la creencia de que
cuando trascendemos, no desaparecemos, vamos a reencarnar. Entonces, ¿por qué sufro tanto? ¿Por qué lloro tanto? Y aquí es justamente donde entra el psique. Lo que sucede es que nosotros sufrimos por el apego que tenemos hacia esa persona, porque es la mente la que sufre, la que le estás quitando a alguien que ya no va a poder hacer sentirte a ti de una manera. Sin embargo, cabe aclarar que es muy respetable el duelo de cada quien. Yo también he vivido duelos y justamente por los duelos que he tenido es que lo entiendo perfectamente. Cuando tuve la pérdida de mi padre, pues yo tardé muchos años en entender qué era eso de que se morían, porque yo lo seguía viendo. Entonces a mí eso no me quedaba claro dónde estaba dónde estaba la tristeza de los demás, hasta que llegó cierta edad y entonces tuve que aceptar la realidad, terrícola le digo yo, de que sí había trascendido, de que no estaba, de que yo cuando yo quisiera no lo podía ver. Entonces fue que empezó mi sufrimiento, pero no antes, porque antes no tenía conciencia de eso. Entonces yo lo veía natural, que eso es lo que pasa cuando los niños están que pierden familiares. Entonces ellos no entienden todavía, porque incluso muchos de ellos están todavía conectados con la fuente y digamos que su alma, su espíritu tiene esa sabiduría. Ahora bien, en todo este proceso, ¿qué es lo que más a mí me llama la atención? Bueno, cuando las personas trascienden, yo le voy a decir, pues, yo no sé, yo no le puedo llamar fortuna porque no se lo deseo a nadie, pero a mí como que me han pasado varias experiencias que, digamos, tengo el conocimiento de causa de platicarles estas anécdotas. Yo hace, pues ya como 20 años atrás, íbamos una prima y yo a la boda de mi hermana, y en eso el carro se volcó. Yo iba manejando y llegó un punto en que ya en tanta vuelta yo ya dejé de ver nada, pero lo cierto es que justamente en ese momento empecé a recordar mi vida, y en eso que iba recordando mi vida, pero no iba recordando las partes más bonitas de mi vida. Iba recordando los pendientes, digamos que me acordé de que en la primaria me había peleado con mi compañerita de al lado, me acordé del pleito de un novio, o sea, me acordaba de cosas, pleitos que había tenido con mis hermanos. Entonces, todo ese tipo de situaciones fueron así como, sí, efectivamente, la luz blanca sí se ve, obviamente no la crucé, aquí estoy. Pero sí sucede eso, sí sucede el que te pasa a tu mente esa serie de sucesos para que tú llegues a un punto donde tengas que revisar. Cuando ya salgo del hospital, de todo eso, y pasan los días, pues entonces mi introspección fue esa. Yo pensé que te pasaban la película, pues como para que dijeras, ay, qué padre viví, ya me voy. Pero no. Más bien es para ver lo que le llaman la ley de causa y efecto, que es lo que yo había causado y con quiénes tenía yo pendientes. Es decir, si le llamamos una segunda oportunidad, como lo decimos mi prima y yo, volvimos a nacer, entonces definitivamente era un punto donde era mi responsabilidad corregir esas situaciones. Pero también la pregunta es, no tenemos que llegar a ese punto, no tenemos que tener una situación tan complicada, tan difícil para decir, bueno, entonces yo mi vida la voy a empezar a manejar por el bien, por lo que es encontrar mi misión de vida, por ser feliz, por no hacer daño a los demás. Es un tema que tiene muchísimas vertientes y me gustaría que me compartieran sus opiniones, qué es lo que ustedes piensan al respecto.
En una pérdida no hay tiempo para superarse, pues que depende de cada quien. Cada persona toma su duelo de una manera diferente a la otra, dependiendo el apego que tenga con ese ser querido. Hay quienes sueltan muy rápido, hay quienes nunca terminan de soltar. Pero lo cierto es que platicando o teniendo experiencias extrasensoriales con muchos espíritus que de repente me contactan para dar mensajes a sus seres queridos, lo primero que piden es que los pongan de frente, que los pongas en la luz, que entre más llora la persona a su ser querido, entonces más complicado se le hace a este el poder regresar a estar con sus seres queridos, porque ellos tienen un lapso, bueno, nosotros aquí tenemos tiempo y hora, pero lo cierto es que en el otro reino, en las demás dimensiones, que posteriormente hablaremos específicamente de eso, no existe eso. O sea que nosotros podemos tener un tiempo de que para mí este familiar se fue hace 5 años y resulta que pues no le transcurrió ni un segundo. Incluso hay películas muy interesantes como la de Sexto Sentido, para mí es una de mis favoritas, con Bruce Willis, porque esa película te narra de un niño que empieza a ver ese tipo de entes que al final de cuentas lo buscan por ayuda. Pero ahí justamente me ligo a la parte donde están las almas en pena, porque el nombre se oye así como medio fuerte, o sea, como encima de que ya trascendió y todavía está en pena. Pues sí, lamentablemente sí existen las almas en pena. Pero antes de seguir hablando, vamos a saludar a Rubén Zamora. Hola, ¿qué tal, Rubén? Saludos desde Culiacán. Lluvia, hola, preciosa. Y Luz Eurydice, yo creo que depende si estamos en paz o no con la persona que se va. Efectivamente, bueno, el que estés tú en paz con una persona para cuando va a trascender es muy importante para que tu alma, o sea, el que se queda aquí en la tierra, no sufra. Pero lo cierto es que es cuestión de apego. Qué tan resuelto tienes el asunto del apego es, digamos, el sufrimiento que vas a tener más largo o más corto. Entonces, regresando con lo de las almas en pena, estas sí existen y son aquellas almas o aquellas personas que al trascender no resolvieron sus asuntos aquí. Una de ellas y la más conocida es el suicidio. Las personas que se suicidan, entonces, para entender esto, veamos, cuando nosotros encarnamos, entonces utilizamos una energía, somos vibración, somos seres de energía. Entonces cuando nosotros llegamos aquí a la Tierra, entonces utilizamos una cantidad de energía que el Padre Creador del Universo nos determina para estar dependiendo de las obras que vayamos a hacer, ya sea 60, 70, 80, 90, 100 años. Pero evidentemente que al encarnarnos, al tener nosotros esta densidad, como estamos en un mundo dual de bien y de mal, tenemos sufrimiento, porque es justamente eso la misión de la vida de nosotros, es encontrar el camino hacia donde yo me reconozco nuevamente en mi parte con el Padre. Por lo tanto, si yo estoy en un punto donde estoy desesperada, donde no encuentro salida, siento que todos los problemas me agobian, y en lugar de pedir ayuda, en lugar de voltear al cielo y decir, Padre, muéstrame el camino, y esperar en oración y esperar con fe, entonces tomo la salida más fácil y interrumpo mi vida. Pero evidentemente eso, interrumpir mi vida, es ahí donde está el sufrimiento, donde empieza. ¿Por qué? Porque entonces el tiempo, en lugar de seguir lineal, se vuelve circular.
Y yo al trascender, al ya no tener esta parte densa, entonces empiezo a vivir una y otra vez la misma escena del suicidio y con el mismo dolor que yo tenía cuando me cometí ese acto. Así que eso es porque les dicen en pena, porque en realidad ellos no entienden cómo salir. Y si yo pedí una extensión de energía para 90 años y lo hice a los 30, pues entonces sáquenle la sumatoria de los años que esa alma va a estar dando vueltas, viviendo la misma situación. Ahora bien, con el Padre nada hay castigo. No necesariamente tiene que quedar esto así. Es ahí donde nosotros intervenimos. Es ahí donde los familiares entonces son los que pueden hacer algo por ellos, incluso hasta los que no conocemos. Hace poco yo me enteré de un chico de la escuela de mis hijos que se suicidó. Y lo único que hice fue tomar el nombre de ese niño y empezar a orar para mandarle luz. ¿Por qué? Porque el primer paso cuando el alma trasciende es obscuridad, es totalmente obscuridad. Entonces, si yo no estoy educado a la religión, si yo no sé qué hay más allá, entonces me voy a perder. Si yo no sé pedirle a mis ángeles, a mis familiares, que perfectamente pueden estar ahí para ayudarme, pero yo no sé ni siquiera hablarles, ni siquiera sabía qué era lo que era morir, entonces no me preparé, nunca nos preparamos para eso, pero tampoco me pasó por aquí, entonces me quedo ahí en esa oscuridad. Pero cuando hay oración, cuando hay una oración del corazón, entonces esa oscuridad, ellos es como si alguien les prendiera un foquito y les mostrara el camino hacia dónde se pueden acercar al Padre, hacia dónde. Ya no te hundas más, o sea, sube a la luz. En la oración es la única que puede hacer eso. Es lo más poderoso que hay para ayudar a una persona, familiar, amigo, quien sea, que haya trascendido de esa manera, es darle luz a través de la oración, de los buenos deseos. Y entonces al llegar esa alma, al encontrar el camino, encontrar a su ángel, ahí es cuando el Padre le da la oportunidad, digamos, les dan prioridad de reencarnar inmediatamente para que no estén en ese tiempo circular. Así que son de las almas que primero bajan. Esto no nada más es esa parte. Hay otras también que entonces se negaron completamente de toda su vida a ver la luz. Y son personas que desde que llegaron entonces se dedicaron a hacer el mal una y otra vez. Cuando trascienden, evidentemente es el reino de abajo el que los va a reclamar. Son almas que les conviene a los involucionados, pues que se quede ahí a formar parte del clan, que es lo que después se convierten en demonios, pero son demonios porque viven en la densidad, no tanto el arquetipo que tenemos de Hollywood, del cuernito y todo ese rollo. Así que eso sucede bastante y no nos damos cuenta. Entonces aquí, este tipo de temas, lo que yo con mucho amor pretendo no es la sugestión ni el amarillismo, que se oye bastante atractivo. Oye, ¿qué pasa entonces después de que se mueren? Sino más bien reflexionar en el punto de yo estoy consciente de que hay un ángel encargado para mí, para cuando yo trascienda. Yo no tengo que sufrir, porque existe una parte que le llaman el limbo, en la siguiente dimensión, la dimensión son vibraciones. Entonces yo estoy en una vibración más densa, la siguiente vibración es a donde se va mi espíritu, esa vibración que damos nosotros como, imagínense si estuvieran flotando en medio del mar y así como que voy para allá, voy para acá, no estoy sufriendo, simplemente no sé para dónde voy. Pero cuando tengo conciencia de quién me puede ayudar a salir de ese punto, entonces es cuando hago mi invocación, porque recordemos que el espíritu es donde está toda la información. El espíritu es el que se queda con todas esas
emociones, sentimientos, es donde está la conciencia. Así que si yo en la tierra tengo esa conciencia, entonces puedo trascender con paz. Inmediatamente llamo a mis seres queridos o llamo a mis ángeles, digamos, con quien uno se sienta más confortable. Hace días me preguntaba una persona que si después de 20 años se podía reunir ese familiar, digamos, estaba hablando de su papá, pero que habían pasado 20 años y cuando ella le tocara trascender, si se iba a reunir con ella, sí. ¿Por qué? Porque imagínense que entonces aquí estamos en una obra de teatro. Y en esa obra de teatro, pues todos estamos jugando roles, ¿no? Y entonces allá está el que le está haciendo el chofer, acá está el protagonista y demás. Cuando se termina la obra, entonces todos se van a descansar. Pero la siguiente llamada, la siguiente encarnación, entonces nuevamente se vuelven a unir porque son grupos álmicos que van aprendiendo. Es decir, los que yo ahorita puedo tener de hijos, la próxima vez pueden hacer el papel de padres, o pueden ser mis amigos, o pueden ser mis novios, o puede ser quien sea, no importa, pero siempre es, en esta vida, la cantidad de personas que tú te conozcas son las mismitas que conociste atrás y que vas a seguir conociendo adelante. Así que cuiden sus amistades. ¿Qué te parece, William? De hecho, estoy viendo. Ajá. Si me escuchas, estoy viendo los comentarios, sí, que la verdad se están conectando bastante gente. Pues mira, dice Luz Herida Mar Rivera, dice, yo creo que es depende si están en paz o no con las personas que se van y se unen, opcional. Luego Lluvia Trinidad, hermosa, te saludo, dice Rubén Zamora, saludos amiga desde Culiacán, escuchamos tu programa, Natalia PTT, no sé qué significa PTT, está conectada, nuestra queridísima amiga Sonia López, que siempre está, dice, sí se escucha muy bien, y se están poniendo. Excelente. Bueno, pues entonces, continuando con el tema, ¿qué es lo que pasa con las personas que tienen accidentes, que tienen muerte súbita? Entonces, cuando una persona de una manera u otra tiene un accidente, entonces también interrumpe violentamente el pacto que tiene de quedarse determinados años. La diferencia aquí es que la ley de karma pues no aplica porque pues no lo eligió, porque entonces fue circunstancial. Aunque hay teorías que dicen que nada es casual, que más bien es, como diría Matías de Estéfano, te hacen primera llamada, no hiciste caso, segunda llamada, no estás en tu propósito, tercera llamada, ups, ya llegó el camión y te llevó. Así que eso realmente son teorías, pero tienen muchísima lógica. Lo que por mi parte sí he preguntado es qué pasa con esas almas que entonces tienen no pueden llevarse todo ese conocimiento, pues lo que sucede cuando las personas trascienden, entonces dura un tiempo su energía en estarse desprendiendo. Pues imagínense que fuéramos como marionetas, entonces primero se va una cuerda, después se va otra cuerda, toda esa información, toda la energía, nos vamos como desprendiendo de una red y entonces va subiendo una a una y cada parte, cada chakra tiene su energía, tiene su información, o sea que el proceso para trascender, el primero que se va es el espíritu y sale por los pies. Y esa fue una de las últimas revelaciones que me dieron en una sesión. Sale por los pies, es el primero que se va. ¿Por qué? Porque el cuerpo no está diseñado para sufrir.
Así que aquí otro punto importante es que las personas que también caen enfermas y están ya sentenciadas a morir o ni siquiera lo saben, pero están sentenciadas y tienen enfermedades muy dolorosas, en realidad no está la conciencia sufriendo. ¿Por qué? Porque en la virtud del Padre eso no existe. Entonces, solamente en este plano 3D, en este plano terrenal, es donde tenemos el sufrimiento. Así que cuando una persona ya tiene su conciencia marcado el día que determinó irse, por enfermedad, por accidente, por lo que sea, esa persona ya no está ahí. Y como para nosotros el tiempo es importante y el espacio por la dualidad en la que vivimos, pero para el espíritu no, el espíritu se puede anunciar que se va desde hace un año y no se va. Y como dicen, está que se va y no se ha ido, está bien, pero porque él no tiene tiempo, él tiene determinado. Para las personas que pasan todo ese tiempo en un hospital, dicen ya que termine la agonía, pero lo cierto es que la agonía es para el que está vivo, para que el que está viendo como ejemplo de sufrimiento de donde puede caer el ser humano cuando se desprende cuando se separa de la fuente. Pero el que está escenificando la enfermedad efectivamente no tiene sufrimiento. Así que cuando entonces estas almas se desprenden, tarda todo ese tiempo sin sufrimiento, pero sí es un proceso. Vamos, también los antiguos vemos como la cuestión en toda la mayoría, bueno, creo que no hay cultura que no tenga un ritual para la hora de lo que le llamamos el sepelio, y que están en los velatorios 24 horas, bueno, todo eso tiene un origen. El origen es para que toda la energía del alma, el espíritu de esa persona se recoja y trascienda en vibración, se termine de despegar. Pero entonces, ¿qué pasó con el que tuvo el accidente y no le dio oportunidad de hacer ese proceso? Entonces se queda en un plano medio y regresa nuevamente. Esos no cruzan, sino que se quedan y esperan a una madre que vaya a perder a su hijo a temprana edad. Y entonces esos son los que se vuelven los abortos o los niños que mueren muy chicos. Porque entonces nos preguntamos cómo es posible que el padre pueda no tener corazón para llevarse criaturitas tan pequeñitas. Lo cierto es que ellos, desde que están destinados a bajar, tienen esa misión de nada más ayudar, ser como mensajeros para ayudar a que esa alma recoja toda su información y trascienda, haga todo su proceso y posteriormente regrese. Así que es, digamos, un poquito más de vuelta. El punto aquí entonces es cómo yo puedo hacerle para comunicarme con mis seres queridos. Hay una manera, porque como todo les digo, las dimensiones o las partes donde nosotros estamos, en realidad es que imagínate, es como un radio que lo tienes en frecuencia FM y lo tienes en frecuencia AM. La frecuencia AM es más bajita, la FM es más alta, pero entonces las personas que trascienden están en FM y nosotros estamos en AM. O sea que estamos, si yo estiro el brazo, siempre hago ese ejemplo, inmediatamente ahí está el espíritu de la persona de la cual estemos haciendo referencia. Por eso es que el medium es muy fácil de que pueda canalizar, digamos, a las personas que han trascendido, porque inmediatamente esa frecuencia está muy fácil de sintonizar. Así que con esto
lo que podemos hacer es encender una vela blanca para poder invocar a nuestros seres queridos. Pon una vela blanca porque la vela entonces ejemplifica la luz de la persona, la conciencia que estamos llamando. Rezas un Padre Nuestro, dices el nombre de tu ser amado que quieras invocar y esperas. Esperas en silencio, esperas en paz, y tú vas a ver cómo vas a sentir inmediatamente, hay una sensación en tu ser que te va a hacer vivir eso, hacer vivir una memoria, un aroma, puede ser un sonido que te recuerde inmediatamente la persona a la que estás invocando. Porque yo insisto que para eso no es que tengamos unos dones más que otros. Yo lo que pienso es que simplemente nos tomamos el tiempo de creer que sí podemos conectarnos con esas almas, que sí podemos estar en comunicación con ellos. Así que todo depende de cómo quiera yo estar en comunicación con ellos. Y obviamente pues es que también ahí interviene mucho la creencia de lo estoy haciendo desde el miedo, desde que a lo mejor si invoco a mi papá y me aparece el último ente que vi en la película de Buzz, pues entonces mejor ni lo hagas. Pero si lo haces desde el amor, si lo haces desde la creencia, seguramente sí te estarás comunicando con tu ser querido. Así que en este punto de la comunicación es donde concluimos con lo que es la reencarnación. Todo esto de lo que hemos estado hablando es importante poderlo entender muy bien, poderlo asimilar. En el universo, entonces tenemos leyes, las famosas leyes del Kybalión. Una de ellas que es la del karma, que es la de la causa y efecto. Entonces, todo aquello que nosotros hayamos hecho en obras, todo, en ese momento, cuando trascendemos, y en ese tiempo que les digo que te pasa en la película, en lo que vas caminando por el túnel, vas viendo un escenario muy padre, en ese momento justamente es cuando tú puedes ver qué es lo que te espera en la siguiente vida. ¿Por qué? Porque nada queda sin saldar. Todo lo que yo me comprometí a hacer y no resolví, todas aquellas deudas morales, todo aquel mal que provoqué intencionalmente, todo eso lo voy a vivir yo la siguiente vida. Es decir, si hay personas que dicen, es que no entiendo por qué a esa persona le pasan siempre cosas malas, siempre está sufriendo. Bueno, está pagando. Porque si en sí su esencia no está en esta vida generando maldad, entonces ¿por qué si está pasándole cosas difíciles, situaciones muy complicadas? Bueno, pues eso es muy sencillo de responder. Es donde viene la ley de la causa y efecto, es donde está el karma. Ahí justamente es donde dice el universo, bueno, yo te di determinada energía para que me dieras todo ese aprendizaje que es con el que yo me amplifico, con el que yo evoluciono, y no lo pudiste cumplir, no hay ningún problema. ¿Qué te parece si ahora en esta vida me lo pagas? Pero como entonces todo es dual, obviamente si yo tengo una cuestión que no he resuelto de amor, entonces voy a vivir en desamor mucho tiempo,
hasta que aprenda nuevamente a regresar a la fuente, a regresar a lo que es el amor. Así que todo aquello puede ser que hay personas que dicen, bueno, esa muchacha, ¿por qué le va tan bien? Porque tiene tan buena pareja, porque tiene tan buena posición social, porque no sufre para nada, todo le va muy bien. Eso es Dharma, es decir, ella le sufrió en la vida anterior, tiene crédito en esta y lo está viviendo de esa manera. Así que siempre es un te doy, me quitas, te doy, pero ese es un balance. El universo en sí es un balance, vamos, la misma cruz lo indica, que es el equilibrio en mi espíritu. Entre más yo esté ni siendo muy buena, ni siendo muy mala, manteniéndome en un equilibrio, entonces voy a poder obtener la realidad que yo deseo. Voy a poder, cuando trascienda, mantener ese mismo equilibrio, ese mismo balance en mis otras vidas. Sin embargo, hay veces que cuando hacemos el recuento de todas las cosas, de lo que es la ley de los propósitos, cuando yo estoy resolviendo todas las cosas que me están pasando en la vida y digo, bueno, pues entonces creo que aquí lo que no tengo resuelto es la cuestión de la autoestima. Entonces es justamente eso, como no lo pude aprender en la luz, en mi conciencia, la próxima vez cuando yo reencarne, entonces me va a venir magnificada, es decir, primera llamada, segunda llamada. Así que uno no puede estar fingiendo que no me di cuenta y ups, le hice el mal al otro, le decía esto, le decía el otro. No, porque nosotros creemos que cuando hacemos una travesura o tenemos un pensamiento deseándole a alguien el mal o hacemos algo y supuestamente nadie nos está viendo, creo que les tengo que decir que sí los están viendo. Hay energías que no son las angélicas, que son energías densas, que están encargadas, vamos, hasta un mosquito, hasta una tortuguita puede ser testigo a la hora de que todas las energías se juntan para ver la recopilación de toda esa información o de esos actos que tú tuviste. Así que nada queda impune, es por eso que ante los ojos del Padre todo está develado. Así que hay que pensarla 3 veces cada vez que queramos pasarnos de listos y decir, al cabo es que nadie se va a dar cuenta. ¿Para qué entonces reencarnamos? ¿Qué me gano yo con reencarnar? ¿Qué es lo que puedo lograr? Como les digo, el universo está basado en leyes y una de ellas es la ley de la evolución. Esa ley es la que se encarga justamente, la que te permite que regreses una y otra vez a densificarte, a que vengas aquí en la Tierra, puesto que esta no es que te esté castigando y te diga, no, ahora me vas a pagar lo otro. No, ellos le llaman corrección. Es para que tú corrijas esa parte donde perdiste el equilibrio y vuelvas a encauzarte. Así que cuando uno reencarna una y otra vez, o hay niños o hay personas que tienen conocimiento de otras vidas, es porque realmente lo único que están haciendo es concentrar ese conocimiento, porque la ley de evolución es lo que busca es el conocimiento del espíritu para que en la grande esfera, para que en la energía plena nosotros podamos de esa manera evolucionar todos, donde nos volvemos unidad. La comunicación entonces es muy sencilla de hacer. Hay un ángel, un arcángel, hay un ángel y un arcángel encargado de ayudarnos a trascender, que es el arcángel Azrael. Azrael es la energía color violeta que nos ayuda a tomar
nos toma de la mano y nos lleva por ese túnel y nos entrega justamente a la esfera o a la dimensión que nos corresponde, dependiendo las obras o los actos que por lo que hemos platicado, digamos que son como varias salas de espera. Entonces, dependiendo de si voy a reencarnar próximamente, si me voy a quedar un rato o definitivamente ya no regreso, hay energías que se encargan de llevarte. Cuando llega un familiar, digamos, está la esposa en cama y llega el espíritu del esposo, significa que vuelven otra vez al juego de la vida, van a reencarnar juntos, entonces ellos mismos están ahí esperándose para hacerte el cruce. Para que de esa manera, como les digo, la conciencia tiene la memoria, se queda el avatar, se queda este vestido, pero todo lo demás queda intacto, todo lo demás queda el recuerdo, la memoria. Así que muchos espíritus que nosotros vemos normalmente cuando mueren ya de viejitos, que ya les toca su tiempo, ellos tienen por haber cumplido ese plazo, digamos que ellos tienen como algo de energía a favor y los dejan que regresen inmediatamente. Y son de esas veces que nosotros vemos y decimos, oye, pero ese espíritu, ¿cómo es que esa persona trascendió si la acabo de ver ahí? O todavía siento que se sienta en la cama mi abuelita. O todavía escucho o veo las sombras de mi papá caminar por aquí. Sí, efectivamente sí lo hacen, porque como ellos vivieron en orden, vivieron en paz y tienen ese tiempo, entonces regresan, digamos, como para despedirse, para cerciorarse que sus seres queridos estén bien. Casi siempre llegan manifestándose porque les dan bastante energía para hacerlo. A mí me han tocado historias de que de repente estoy saludando a una persona y pasan las horas y me doy cuenta pues que no la saludé a ella, sino que ya había trascendido, así que bueno, sucede muchísimo eso. Es más de lo que podríamos creer. Si es un alma tranquila, un alma bondadosa, seguro esa persona está en su sepelio, está acompañando a sus familiares, y ahí es justamente donde nosotros tenemos la oportunidad de no estar en ese coraje, en esa desesperación porque se fueron. Ahí es justamente donde nosotros podemos decir gracias, porque entonces estoy en paz, te pongo mis oraciones y te siento. Y es ahí donde entran las manifestaciones, es ahí donde uno puede decir, en verdad, cambiaste de esencia, pero sigues aquí, pero todavía estás aquí, porque muchos de ellos deciden quedarse, muchos de ellos ven que todavía son necesarios ahí, que todavía se les recuerda, o con sufrimiento están atrás, o con amor están al frente, pero deciden quedarse en casa y se sientan en su mismo sillón y hacen exactamente lo mismo que solían hacer cuando estaban vivos, y recorren su mismo jardín y se sientan a la misma hora a comer. Todo eso pasa de una manera que si los pudiéramos ver diríamos que estamos todo el tiempo chocando con esas energías. Yo al principio, como dato curioso, me pasaba que decía, ¡ay! Se sentó justo encima de esa persona y me daba desesperación. A veces ya no quería ver porque llegaban los familiares y se sentaban y yo veía que la persona que había trascendido ahí estaba todavía, entonces era así como que háganse un lado porque está ella en ese momento. Así que bueno, pues esto es lo que estamos viviendo en este mundo. ¿Hay alguna otra pregunta? Ya, no tengo ¿Tenemos alguna otra pregunta? Es que no tengo. Sí, dice Lucía, gracias por compartir.
Abel Hernández, todo muy interesante, felicidades. Rubén Zamora, muy buen programa, Joana. A partir de hoy lo veré diariamente. Ok, gracias. Bueno, Cata gracias. Montoya, saludos desde Miami. Yuri Campos, saludos desde Boston. Déjame checar más. Michelle García, me equivoqué de... Espérame, es este. Me equivoqué de mouse. Michelle García, ¿dónde está? Así, amiga, misteriosos. Misterio del alma, perdón. Mar Rivera, creo que, bueno, eso ya lo leímos. La verdad, se están conectando bastante personas. Y tenemos 18 comentarios. Y pues ha sido muy buen programa, la verdad. Yo cada vez... De hecho quiero meter comerciales, pero como te veo que estás tan entrada, no me dan ni chance. Y como te estoy escuchando, y aparte de eso lo estoy yo viendo desde mi teléfono, a ver cómo monitoreando todo, que esté todo bien. Pero sí. Perfecto. No, pues eso me parece muy bien. Ya, entonces pues muy buen programa, siempre lo he dicho. Aquí lo importante es que cuando trascendemos, ¿sufrimos? No. Ajá. No hay manera. No hay manera ni que nuestro familiar que vemos enfermo, no está sufriendo, ni que enfermó hace un año y trascendió un año después y todo ese año sufrió, no. Una vez que ya empieza el proceso de salida del alma de aquí del plano terrenal, ya el espíritu se desprendió. Entonces queda la parte biológica funcionando, pero para fines de los que están justamente aquí en la tierra. Pero no hay manera de sufrir. Nosotros solamente hemos venido, decidimos, porque muchas veces preguntamos, bueno, ¿y entonces para qué me encarno si voy a ir a sufrir? O sea, yo no quiero hacer eso. Pero es que esto es como, imaginemos un viaje de estudios. Entonces yo digo, yo quiero aprender de las pirámides. Así que voy a ir a un viaje que voy a preparar a Egipto. Me voy tal día, regreso tal día y voy a aprender tal cosa. Y es mi responsabilidad emprender ese viaje. Estoy en medio del camino y de repente me doy cuenta, que el avión se retrasó. Y después que no llegó el guía turístico. Y después que el clima estuvo muy fuerte. Pero entonces, ¿qué tanto deseo tengo yo por ese conocimiento que me va a proporcionar este viaje de estudios? Yeah. Que digo, no, ya me quiero regresar. Realmente ahí es donde está el punto, donde nosotros todos por naturaleza sufrimos, porque no entendemos que no estamos aquí permanentemente, porque creemos que esa carga que estamos teniendo en ese momento encima de nosotros nos va a aniquilar, pero eso no existe. Por más que estemos en la oscuridad, siempre hay una salida, y yo soy mucho de la idea en estos tiempos de hablarle a nuestros jóvenes, porque ¿sabes qué sucede? Que están creciendo sin religión. No, porque es que esta religión le va a meter muchas matrix. No, es que yo ya no quiero, yo ni a la iglesia voy. No, yo ya ni creo en nada. Yo soy ateo, gracias a Dios. Y empieza todo el mundo, ¿no? Y vamos a volvernos bien let it be, bien espirituales. Sí, pero la espiritualidad tiene una responsabilidad también. La espiritualidad no es decir, no quiero ir a un templo específico, pero sin embargo, como dicen, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Somos seres de mitos, necesitamos el templo. Sí necesitamos meternos en una congregación o en un grupo o como le quieran llamar, para intercambiarnos esa información, llevar a nuestros hijos. No es que yo no comulgo porque ese padrecito no me cae bien, bueno, pues llévalo a otro, pero no dejes que tus hijos crezcan pensando que no hay alguien superior a ellos que los puede ayudar, porque ese vacío
es justamente el que te orilla a cometer esas atrocidades contra ti mismo. La ignorancia, el no saber, bueno, pues es que no lo quiero llevar aún así a ningún lugar. Bueno, pues entonces al menos dile que tenga mucho cuidado con que atente por su vida, porque ahí se va a quedar un buen rato estacionado o estacionada. Pero es que si no tenemos, yo recuerdo que cuando estábamos más, al menos en mi caso, cuando estaba más pequeña, mi abuelita me decía, y no haga nada contra usted porque Dios la va a castigar. Ese miedo era necesario porque a pesar de que hubiera hecho la travesura más grande del mundo, pues me iba a ir peor si en el librito de arriba me lo apuntaban. Así que, ¿qué pasa con nuestros hijos hoy en día? Que no quieren ir a ningún lado porque quieren ellos generar sus propias deidades. Está bien, aún así está bien. Lo importante, lo que yo les invito a reflexionar es, pongan al menos conocimiento en cuanto es la trascendencia, lo que es la importancia de saber qué sucede cuando yo estoy en sufrimiento. ¿Y quién es quien me está generando el sufrimiento? Solamente es estas emociones que no puedo controlar. Significa que estoy en desbalance, que no estoy en equilibrio. Pero fuera de eso, hay una frase que a mí me encanta y es que nada es permanente, nada se queda. Así que por más grave que sea la situación, no se va a quedar en ti, porque es una ley. El universo no retrocede, no retracta, siempre expande. Por lo tanto, en algún punto, mientras tú tengas la fe, la creencia de que hay alguien que te puede ayudar, vas a recibir esa ayuda. Así que, bueno, pues entonces, ahora sí, creo que misión cumplida, conexión Aura. Ajá.